Bienvenidos a Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de Barricada TV. Lo que buscamos es llevarle nuestra agenda, la agenda de noticias tanto latinoamericanas como del mundo, siempre con una perspectiva contrahegemónica, antiimperialista, como suelen ver en este canal. Para empezar, entonces, vamos a empezar con el resumen de noticias de los hechos más significativos que ocurrieron esta semana, como decía, en nuestro continente y en el mundo. Hubo elecciones en Israel el martes pasado, donde el actual primer ministro Benjamín Netanyahu busca nuevamente la reelección. La periodista Valeria Rodríguez, que además es especialista en Medio Oriente, analizó la situación. Israel convocó a elecciones por cuarta vez en medio de una crisis política que se corresponde a la disolución del gobierno. Cabe destacar que el año pasado se había convocado a elecciones en marzo como respuesta a la imposibilidad de formar gobierno. Y después de 76 días de negociaciones, se logró un acuerdo entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. Pero el eje central de esas negociaciones para conformar gobierno fue la anexión de Cisjordania, que no pudo conseguirse, por lo cual eso llevó al desgaste de la relación del gobierno, que terminó agravándose con la negociación de la normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos, que solicitaba la compra del F-35. Las tensiones políticas internas se agravaron cada vez más, inclusive en varias oportunidades Benjamín Netanyahu se retiró de reuniones de gabinete, demostrando de esa forma el enojo con el mismo gobierno. En diciembre del 2020, el gobierno presentó un proyecto de ley para evitar la disolución del Parlamento, pero no fue aprobado, por lo cual se terminó convocando a elecciones para el próximo 23 de marzo de este año. Como contrapartida a las elecciones israelíes, en Palestina se pudo conseguir el consenso entre las diferentes facciones y se acordó un cronograma electoral que comenzará en mayo de este año. El gobierno mexicano anunció que a partir de la tercera semana de abril va a empezar a distribuir las vacunas de AstraZeneca producidas de manera conjunta con Argentina. Según el canciller de México, Marcelo Ebrard, esta producción entre los dos países tiene por objetivo garantizar la autosuficiencia en América Latina y el Caribe. En total se van a distribuir 200 millones de dosis. La producción se había paralizado en territorio azteca por la falta de insumos para el envasado de la vacuna. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a pedirle a la ONU que se ocupe de garantizar la entrega de vacunas a los países del tercer mundo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que van a darle un nuevo impulso a la demanda de su país para tener una salida al mar. En ese sentido, planteó una hoja de ruta de 9 puntos, donde sostuvo que la paz es el principio más importante para negociar con Chile, pero criticó la privatización de puertos que hizo ese país porque representa una traba más para Bolivia. Recordemos que en 2018 la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia un acceso a la costa del Océano Pacífico. Estas fueron entonces las palabras de Luis Arce. Somos de la cultura de la paz. Por ello apostamos al diálogo como el mecanismo más idóneo para resolver nuestras diferencias con Chile. En ese sentido, los desafíos que nos hemos planteado están encaminados a promover una efectiva presencia de Bolivia en el Océano Pacífico y Atlántico y a buscar soluciones estructurales que restituyan a Bolivia gradualmente su cualidad marítima soberana. En Brasil hubo un nuevo cacerolazo masivo contra las políticas del presidente Jair Bolsonaro. Ante la crisis sanitaria que vive el país, Bolsonaro anunció finalmente la creación de un comité nacional para combatir el virus. Se reunió con autoridades del Parlamento, de la Corte Suprema y algunos gobernadores para anunciar un pacto nacional en el peor momento de esta crisis sanitaria. El país superó los 300.000 muertes por la pandemia y los 100.000 casos diarios. El expresidente Lula da Silva acusó a Bolsonaro de generar el peor genocidio de la historia en Brasil. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presidió el encuentro virtual del Mercosur. Además, propuso la creación de un observatorio de la calidad de la democracia dentro del organismo. Participaron los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Esto decía entonces Alberto Fernández hace algunas horas. Los 30 años del Tratado de Asunción representan un momento oportuno para realizar un balance honesto del Mercosur.
que valore los logros alcanzados en el camino recorrido y que también nos permita reconocer las deudas pendientes y los desafíos que tenemos por delante. Estoy convencido de que con el Mercosur nuestros países han dado forma a un verdadero hito para América Latina. Somos una zona de paz, sin fisuras. En estos 30 años hemos alcanzado consensos muy importantes, fundamentales. El compromiso con la democracia como una condición fundamental para la vida de nuestros pueblos. El Mercosur debe proteger a los gobiernos democráticos y a las instituciones que los respaldan. Por eso les propongo, aquí mismo, la creación de un observatorio de la calidad de la democracia, que sea una herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza de nuestras naciones. Bueno, vamos a un corte. Cuando volvamos vamos a analizar la salida de Argentina del Grupo de Lima anunciada hace tan solo unos días por Alberto Fernández. El pasado 24 de marzo la Cancillería argentina anunció que se retiraba del Grupo de Lima. Este grupo se conformó hace 3 años, fundamentalmente impulsado por la derecha internacional, para apoyar las medidas unilaterales que tomó tanto Estados Unidos como la Unión Europea contra Venezuela. Ese era el foco fundamental de la acción del Grupo de Lima. En particular, algunas de las medidas que tomó entonces este grupo es respaldar al autoproclamado Juan Guaidó como presidente encargado y a su vez también acompañó las acciones militares que tuvieron lugar en contra de Venezuela en su propio territorio. Si repasamos un poco el comunicado con el cual se formó y vio la luz este Grupo de Lima, podemos ver que dice allí que se constituía para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada. Bueno, para charlar sobre estas situaciones que estamos en contacto con Carlos Ron, él es viceministro para América del Norte y a su vez también es presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, primero, fundamental, muchas gracias por estar acá en la pantalla de Barricada TV. Y empiezo por preguntarte entonces, ¿cuál es tu primera lectura de esta decisión que tomó el gobierno de Argentina de salir del Grupo de Lima? No, muy bien. O sea, creo que el Grupo de Lima es un fantasma, ¿no? Es una especie de cascarón vacío que ya cada vez se va quedando más solo, se va notando esa soledad, esa inexistencia. Me parece una decisión acertada por parte del gobierno argentino, porque además, bueno, es un espacio que se constituyó de una manera ilegal, contrariando las normas de las Naciones Unidas. eh, con- Porque, veamos, no hay ninguna regla dentro del derecho internacional que permita la conformación de un grupo de países o de una organización de países que de alguna manera tengan como propósito final un cambio de régimen a manera de coerción sobre otro país y menos aún sobre un miembro también de Naciones Unidas. Entonces lo que teníamos era una especie, lo que se ha llamado hasta ahora Grupo de Lima, es una especie de cartel de países que han estado buscando la coerción de Venezuela, han estado buscando un cambio de gobierno por la fuerza fuera de la constitución venezolana. Perfecto, Carlos. Consultarte, bueno, hablabas un poco de la ilegitimidad en la formación de este Grupo de Lima y también consultarte cuáles fueron las medidas que tomó este grupo y cómo impactaron en estos 3 años sobre la realidad venezolana. Principalmente yo diría que el tema del Grupo de Lima forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela. Creo que ha sido importante para los enemigos del proceso democrático participativo aquí en Venezuela buscar fórmulas de presión de distintas maneras, ¿no? Estas fórmulas son desde un carácter diplomático, como lo es a través de Lima, que forman parte de una estrategia aún mayor diseñada desde Estados Unidos, que incluyen esas medidas coercitivas federales, que son ilegales, que son medidas que también son medidas que causan daño a la población en general, porque aquí hay una afectación grave cuando hay bloqueo al país, cuando no se puede ingresar aquí en un tiempo oportuno medicamentos, combustibles,
cuando tenemos una cantidad de dinero, por lo menos 7.000 millones de dólares bloqueados en cuentas bancarias en el exterior. Entonces, bueno, eso forma parte de una agresión multiforme, que es la guerra híbrida contra el país, que se ve también en hechos también de violencia, porque el Grupo de Lima, como ustedes saben, también ha apoyado esos hechos de violencia. En ningún momento el Grupo de Lima rechazó el intento de invasión de la Operación Gedeón que se dio en el año 2020, ni el uso de mercenarios contra Venezuela, ni la presencia de drones que intentaron matar al presidente y al alto mando del gobierno. Entonces, todo este tipo de acciones se conjugan con el objetivo simplemente de atentar contra la democracia venezolana, contra la voluntad del pueblo venezolano. Perfecto, Carlos, recién hablabas un poco de lo que es esta guerra híbrida y me interesaba conocer tu opinión sobre lo que es el restablecimiento de ciertos gobiernos progresistas que se dio en estos años, por ejemplo en Bolivia, en Argentina, también en México, conocer tu opinión sobre esta nueva oleada, si es que la considerás una nueva oleada y cómo puede impactar en la realidad venezolana. Manera, claro, hay unos nuevos hechos dentro de esta dinámica regional, pero forman parte de una lucha que se viene desarrollando en los últimos 20 años. Es una lucha donde los pueblos latinoamericanos buscaron, reaccionaron en contra de medidas como el proyecto neoliberal para, bueno, buscar garantizar derechos a cada uno de sus habitantes. Y por eso tuvimos un espacio de gobiernos que se parecían a sus pueblos, digamos que mandatarios que de alguna manera representaban de más directa las ansiedades, los anhelos de sus pueblos. Eso es lo que, ¿no? Y en algunos lugares ha habido tensiones incluso para atropellar esa democracia o esa moscú. La judicialización de la de alguna manera se hizo evidente en los últimos años en países como Brasil, donde hubo el caso que recientemente vemos, ¿no? Que el presidente Lula finalmente, o pareciera que ya se libera de ese caso que le prohibió a su pueblo elegirlo, aunque se vea claras luces que fue todo un montaje y no es el único lugar donde ha sucedido esto. Yo sé que en Argentina también ha habido casos que se pueden atribuir al tema del lawfare. En todo caso es que es parte de una lucha constante, o sea, comenzó hace 20 años, pero no ha terminado, o sea, no es que perdimos una primera ola, es que yo creo que los pueblos siguen luchando contra ese modelo que busca que busca la exclusión social, la profundización de la desigualdad, que busca hacerse con los recursos. En un momento el sistema capitalista vemos que está en colapso. Con esta pandemia, por ejemplo, hemos visto que el sistema no darle respuesta a los pueblos para su salud, para su vivienda, para la integridad. Entonces, vemos que es un colapso que lo que está tratando es de hacerse con todos los recursos que todavía quedan. Entonces, más que una nueva ola, es una tensión que digamos, no se ha bajado en los últimos 20 años. O sea, siguen los pueblos luchando por sus reivindicaciones, por reivindicar sus derechos y por reivindicar de alguna manera ese deseo a una vida digna. Perfecto, Carlos. Me interesaba también consultarte cuál te parece que son las enseñanzas que nos dejan a los pueblos de Latinoamérica, este sostenimiento de Venezuela por estos más de 22 años y frente a este hostigamiento que vienen sufriendo por parte de Estados Unidos principalmente. Bueno, es que yo creo que lo principal es que en Venezuela hay un gobierno que a su pueblo, hay un gobierno que le importa a su pueblo y un gobierno que le ha puesto como prioridad el ser humano y que en la gran crisis que vemos y por el por qué Venezuela es agredida de esa forma y por qué Venezuela es asediada de esa forma es porque ellos efectivamente no tienen un proyecto de país que presentar que de verdad atienda a las necesidades del pueblo. Entonces, cuando uno está en una construcción donde tiene como principal meta garantizar la vida digna de la justicia social, entonces es un gobierno que digamos que se sustenta en esa base, que se sustenta en la confianza de su pueblo, que se sustenta en
en la práctica real de la democracia, que ha habido 26 elecciones hasta ahora, en 20 años. O sea, es un ejercicio constante, diario de democracia, que demuestra que el pueblo la seguirá respaldando cada vez que pueda de verdad expresarse. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El respaldo de este proceso político está en la confianza de su pueblo y las ganas de su pueblo de transitar por un momento de justicia social y donde sus derechos sean protegidos. Perfecto, Carlos. Recién hablabas de una guerra híbrida contra Venezuela. Preguntarte si este mundo multipolar, o al menos con dos focos, como puede ser por un lado China y por otro lado Estados Unidos, genera también una perspectiva distinta para Venezuela. No, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a nosotros nos quieren, de alguna manera, se quiere arrastrar el mundo hacia una nueva época de guerra fría, ¿no? Un intento de colocar al mundo entre los que están con Estados Unidos y los que están con China, o tratar de dividir el mundo de esa manera. Eso no es algo que quiera China, por ejemplo, eso no es algo que estén buscando otros países, sino es una cosa que está haciendo de alguna manera el imperio estadounidense para mantener ciertas poco a poco ha ido por su, bueno, por el estado como tal. Yo creo que es muy que nosotros, no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo, que nos empujen en esa dirección, sino más bien, bueno, sigamos construyendo la multipolaridad, sigamos construyendo un mundo donde hay más equilibrio, ¿no? El libertador Simón Bolívar lo decía, ¿no? Que era objetivo a alcanzar el equilibrio del universo, y eso lo podemos hacer mediante la cooperación entre países, ¿verdad? Y el desarrollo con el beneficio mutuo, ¿no? Que eso creo que es lo que se trata y no la imposición. Hay que tener mucho cuidado que no nos impongan una especie de guerra fría. La última guerra fría que vivimos no fue tan fría en América Latina, porque aquí hubo confrontaciones sangrientas, aquí hubo dictaduras que ustedes conocen mucho mejor eh, que nosotros en los años recientes. O sea, que aquí hubo mucha sangre derramada en nombre de una guerra fría, de una división entre dos polos. Nosotros no estamos dividiendo el mundo, nosotros creemos que en el mundo hay espacios para las creencias, las ideologías, siempre y cuando haya respeto y siempre y cuando haya una cooperación mutuamente beneficiosa y no una imposición desde afuera. Carlos, muchísimas gracias por estar en Horizonte Sur Global. Muy agradecido por estar con ustedes. Vamos entonces a un corte y ya seguimos con más noticias. Bueno, como decíamos en la presentación del noticiero, en Brasil está teniendo una enorme crisis sanitaria y a su vez se están dando masivas movilizaciones contra Jair Bolsonaro. Para analizar un poco esta situación es que estamos en contacto con Gerardo Gamarra, compañero de ARG Medios. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, todo bien, acá andamos. Bueno, sí, como estabas contando, un poco estos días Brasil permanentemente está en el marco de novedades y a través de todo lo que viene pasando con la pandemia, pero veíamos, desde ARG veníamos viendo que es bastante importante, hay dos elementos, ¿no? Uno es la crisis sanitaria que está permanentemente en la agenda, y la otra es la cuestión más política que tiene que ver a raíz de la liberación de las causas contra Lula, de la suspensión del juez Moro, como empieza también a dar cierta relevancia. Pero bueno, lo más trascendental, digamos, de las últimas horas también tiene que ver con esto de la crisis sanitaria que está a niveles preocupantes. En las últimas horas se registraron alrededor de 3.000 muertes. En total, en lo que va desde la pandemia, ya supera las 300.000. Hay 100.000 infectados por día en las últimas 24 horas y en nivel de infectados supera los 12 millones. O sea, son datos muy, muy preocupantes. Incluso con todo esto el gobierno no para de tomar medidas que son bastante contradictorias.
y que tienden más que nada a querer protegerse ellos mismos y tapar la propia crisis interna que estar, digamos, atentos a las necesidades que el pueblo está teniendo. Hace unos días el gobierno tuvo que hacer marcha atrás en una serie de medidas que habían tomado respecto de la recolección de los datos para contabilizar las infecciones y las muertes, porque ¿qué habían hecho? Agregaron datos en los formularios para completar, que eran datos completamente irrelevantes, que están relacionados con el número de registro en el registro de salud pública, con poner el número de identidad fiscal, porque en Brasil hay como 2 números de identidad, uno que es más parecido a nuestro DNI y otro que es más parecido al CUIL, de como de acá Argentina. Entonces se agregaron un montón de datos que lo que hacían era dificultar que los formularios se completaran y de esa manera hacían posible que el recuento de casos diarios sea menor, básicamente porque se registraba menos gente. Esa trampa que eran, al final la tuvieron que hacer marcha atrás y bueno, a partir de que se llegó, digamos, a los 100.000 infectados por día, se empezaron a promover movilizaciones, como vos decías, en todo el país. Fue el cacerolazo más grande de la historia de Brasil, incluso con pandemia y con autoconfinamiento, porque digamos, no hay restricciones a nivel nacional, a nivel federal de parte del gobierno, no hay una cuarentena aplicada. Y eso empujó a que también la administración de Bolsonaro se defina por construir y consolidar un comité de intervención para tratar la pandemia. Después hay otra serie de datos que, digamos, son un poco esperanzadores. El Instituto Butantan viene desarrollando un suero conjunto con una vacuna local que se está desarrollando en Brasil y que están, digamos, a la espera de los diferentes procedimientos que la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, va a ir aprobando, pero bueno, una vez que esté la vacuna de producción local, también se está desarrollando un suero que lo que busca es reforzar la inmunidad que ya daría la vacuna. Pero bueno, todo esto se espera recién como para este año, o sea que todavía queda como un largo camino por recorrer y por sortear en lo que es crisis sanitaria. Perfecto, Gerardo, te agradecemos muchísimo. Estábamos entonces en contacto con Gerardo Gamarra de ARG Medios. De esta manera entonces terminamos con esta edición del noticiero Horizonte Sur Global. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene por la pantalla de Barricada TV.